Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hermosa tarde, Señor, te damos gracias primero que nada, Señor, porque nos has traído con bendición, Señor, nos has dejado despertar. Gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, si nos has dado de tu sabiduría. Te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos entender y poner en práctica todas las enseñanzas que nos enseñan en el Instituto, Dios. Te pedimos también por nuestros instructores, en este caso, Señor, te pedimos por la pastora Nancy, Señor, para que tú tomes el control de su vida, Señor, y derrames de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mm, Muchas gracias, hermano. Bueno, les voy a compartir la pantalla y vamos a ver la tercera parte de los testigos de Jehová. Traté de resumir hermanos, lo más que se podía, porque recuerden que les había dicho que eran 5 lecciones. Entonces estamos tratando de reducirle aún más para poder culminar bueno, con lo que dice el temario. Muy bien, hoy vamos a ver la lección número 8, parte 3 de los testigos de Jehová. Si ustedes bien recuerdan, hermanos, les había comentado en el principio, no, cuando iniciamos el cuatrimestre, les dije que en estos meses que vamos a ver el tema de doctrinas falsas, testigos de Jehová, vamos a ver básicamente puntos importantes donde pues caen en error estas diferentes sectas con respecto a la Biblia, con respecto a Jesucristo, con respecto a la salvación, el Espíritu Santo, la vida eterna, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Ya vimos algunos puntos. El día de hoy, si no me equivoco, vamos a resumirlo a 2 puntos con respecto a la salvación y la vida futura. Muy bien. Su doctrina errónea con respecto a la salvación. En la clase anterior mencioné algunos puntos con respecto a esto y en cuanto a esto, pues también les puse esto para que ustedes puedan anotar. Según para los testigos de Jehová, hermanos, este es un requisito para poder obtener la salvación. Número 1, adquirir conocimientos de Dios. O sea, sí, es en parte importante el estudiar la palabra, el centrarnos, el prepararnos, pero esto, hermanos, no por hacer esto, yo voy a ser salvo, ¿verdad? Ya sabemos nosotros cuál es el punto principal para poder ser salvos. Ellos entonces piensan eso, que es importante adquirir conocimientos para la salvación. Número 2, cumplir con la ley. Ahí les estoy poniendo base bíblica, 1 Corintios 6, 9 al 20. No lo leemos porque pues nos llevaría mucho tiempo. Y número 3, estar asociado con el canal de Dios, ¿no? Hablando de la oración, pero también ellos hablan de que la salvación va a ser posible si ellos pertenecen a su denominación, según ellos, que es la verdadera, ser leal, ¿verdad? Con el reino de Dios, ¿no? Así le llaman a su salón, ¿verdad? Del reino de Dios. Y por lo tanto, ser fiel, el ser leal a su congregación, esto los va a llevar a ser salvos. Entonces, ¿qué estamos notando aquí, hermanos? Estamos viendo que ellos piensan que la salvación es por obras. La cita bíblica que les estoy poniendo para lealtad con el reino es Mateo 24:14, la base bíblica que ellos ocupan. Bueno, creo que se les puse algunas. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces verán el fin. Ellos ocupan esta base, hermanos, hablando del reino, ¿verdad? El ser parte de su congregación. Pero, ¿qué me dice la Biblia con respecto a este tipo de pensamiento?
Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿verdad? Claramente la palabra de Dios, y no solo esta, hay otras bases bíblicas donde podemos hablar o decir o defender, ¿verdad? La palabra de Dios que nos enseña que no tenemos que hacer absolutamente nada, ninguna obra, ¿verdad? Para poder recibir la salvación, sino que es únicamente por medio de Jesucristo, por la obra redentora de Jesús. Porque esa es la fe, hermano. Nuestra fe es creer en lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Su muerte, su resurrección, ¿verdad? Que nos habla de tener la vida eterna. Esa es nuestra fe, creer verdaderamente en eso, que sucedió realmente. ¿Sí? Segundo de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pues somos hechos justicia de Dios en él. Entonces, toda la justificación, la salvación es únicamente por la obra redentora de Jesucristo, para ser justificados. De otra manera, no existe, no hay ninguna obra, ¿verdad? Otros piensan que lastimarse el cuerpo, a través de eso, pues pueden ser salvos, pero ya notamos que la palabra de Dios nos habla de la fe en Jesucristo. Efesios 2:8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie diga, ¿verdad? Que en mi congregación está la verdadera salvación. ¿Ah? En el lugar al que pertenezco, allí está la verdad, allí es lo verdadero. No, sino que aquí notamos, ¿verdad? Que es por medio de la fe en Jesucristo. Y es un regalo que obtenemos de Dios a través de la muerte de Jesucristo. Aquí notamos la palabra clave para que nadie se exalte o se gloríe pensando que pues, el lugar al que pertenecen es la mejor, ¿no? Y en ella encuentran la salvación. No es de esa manera. Estos son los dos tipos entonces de pensamientos extremos que los testigos de Jehová tienen, ¿verdad? La fe, ¿verdad? Según ellos, la salvación es por obras, pero este pensamiento, llevándolo, hermanos, a nuestros ojos y también para aquellas personas que están iniciando en la congregación, ¿verdad? Recalcarles, enseñarles que no tenemos que hacer absolutamente nada. ¿Sí? Es una fe sin obras. Pero hermanos, aquí notamos también algo, no vayamos tan a lo extremo, ¿verdad? El hecho de también decir que la salvación no es por obras, ¿verdad? Por ende, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos lleva a dar lo mejor de nosotros para servir al Señor. Entonces, estamos haciendo también un acto, una obra, ¿verdad? Pero no por obligación, no porque yo reciba la salvación, sino por amor, ¿verdad? Hacer todo lo que hago, entregándolo para la obra del Señor. No forzado, ¿verdad? No para recibir algo a cambio, sino por amor. ¿Sí? Entonces van de la mano. Es una fe, ¿verdad? Puede ser sin obra, pero cuando yo recibo a Cristo, cuando obtengo y a mi fe crece en Él, me lleva a hacer obras, ¿verdad? Me lleva a hacer, a practicar, a dar. Entonces, no vayamos tan a lo extremo. Entonces, no debo hacer nada, no. Damos porque amamos. Hacemos porque amamos a Dios. Bueno, esa es otra con respecto a la resurrección. Según ellos, hermanos, tienen un pensamiento diferente con respecto a la resurrección. ¿Sí? Dice acá, nuestro Señor fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. La palabra de Dios es clara, nos lo dice de esta manera. Es en contra al pensamiento erróneo, como ellos piensan. No puede ser Jesús el segundo Adán. El cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo no se corrompió, sino que se
disolvió en gases. Pensamiento. La resurrección de Jesucristo no fue con el mismo cuerpo. Con ellos mencionan, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios sí nos enseña a nosotros que el día que Cristo venga, nosotros no vamos a tener este cuerpo mortal. Y cuando Él resucita, hermanos, desecha a un lado el cuerpo mortal, ¿sí? El que perece, el que se corrompe, ¿verdad? Y la Biblia misma nos habla que seremos transformados para cuando Cristo venga, ¿sí? Pero ellos tienen ese concepto diferente con respecto a la resurrección. De hecho, estaba leyendo un poco con respecto a, no solamente con respecto a la resurrección, bueno, va de la mano con, es- con el segundo y el último que vamos a ver con respecto a la vida futura. Ellos, según piensan que las personas que ya murieron, que pertenecen a su congregación o son familiares de la misma congregación, cuando ellos mueren descansan, pero cuando venga Cristo, según ellos, van a resucitar, pero van a resucitar para quedarse aquí en la tierra para poder ser parte de este cambio que va a haber en la tierra. Pero la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios nos incluso nos explica cómo va a suceder esto. Nos vamos a encontrar con Jesús en los aires. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? No va a ser en la tierra. Sí va a purificar la tierra cuando nosotros ya no estemos, porque el juicio va a ser para aquellos que no aceptaron a Cristo en su corazón. Entonces nosotros no somos parte de ese juicio, no vamos a ser parte de esa purificación, sino que vamos a resucitar para vida eterna. Porque si hubiese dicho él que el paraíso va a ser aquí en la tierra, la vida eterna va a ser aquí en la tierra, entonces ¿para qué dijo cuando él estaba ascendiendo, verdad? Hoy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cómo es ese lugar? No alcanzamos a entender cómo es, pero seguramente él está preparando un lugar para nosotros. Entonces para ellos, la resurrección va a ser de esa manera. Van a tener el mismo cuerpo mortal aquí en la tierra. No, no van a tener un cambio. ¿Sí? Solo van a ser resucitados y va a ser aquí en la tierra. Pero la palabra de Dios, y así como sucedió con Jesucristo, ¿verdad? Y murió en la carne, pero vivificado en el espíritu. Ya no con, ¿por qué creen que él cuando resucitó pudo traspasar las paredes? ¿Verdad? Porque ya no tenía el cuerpo mortal. Y lo mismo, hermanos, nosotros vamos a resucitar. Lo mismo que sucedió con Jesucristo, también nosotros vamos a resucitar, ¿verdad? Con un cuerpo mortal, el espíritu. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a Primera de Corintios, 12 al 21. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aun si estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Esto nos espera, ¿verdad? A nosotros. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Sí? Por eso la Biblia menciona, ¿verdad? Y aquí es algo controversial para ellos y también para algunos cristianos, este punto. No puede ser Jesús el segundo Adán. Entonces aquí está claro.
¿verdad? Con respecto a la resurrección. Si yo digo que no hay cambio en la resurrección, entonces es vano lo que yo estoy predicando. Es mentira lo que dice la palabra de Dios. Es mentira lo que sucedió con Jesucristo. Pero si hablo realmente de lo que sucedió en la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Entonces nos espera grande galardón. Entonces, hermanos, con respecto a la resurrección, ellos tienen ese pensamiento. El cuerpo mortal va a seguir siendo mortal, habitando en la tierra, este, con un mundo transformado, lleno de animales conviviendo. Yo creo que toman esta parte donde dice que la oveja, ¿verdad? Y, y, y el león, pues no se comen, no come a la oveja. Entonces ellos piensan pues, que va a ser en ese paraíso lo mismo, que va a haber esa convivencia. Y la Biblia habla de un lugar, la vida eterna, ¿no? Pero no va a ser aquí en la tierra. Juan 2:18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señales nos muestras ya que haces esto? Cuando él estaba a punto de retirarse, él dijo, ¿qué señales habrá? ¿Cómo va a ser? Ahí no solamente preguntaban acerca de los últimos tiempos, sino acerca de lo que iba a suceder cuando Cristo muriera, iba a resucitar. Entonces empezaron a preguntarse también qué señales traerán. Y él lo dijo un sinfín de veces, ¿verdad? Pero nadie le creó. Sabían tan perfecto lo que iba a suceder que pusieron guardias en la puerta del sepulcro para que no sucediera, ¿verdad? Para evitar. Pero sucedió. Sucedió la resurrección de Jesucristo. Lucas 24:33 al 40. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor Jesús, el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Las señales que no, o sea, que era Jesucristo mismo, ¿verdad? Con un cuerpo aparentemente, físicamente, ¿verdad? Incluso él dijo, no me toques porque todavía no, no ha sucedido lo que tiene que suceder, no me toques. Entonces Jesús al mencionar esto es porque todavía no habían sucedido eh, acciones en todo su ser, ¿verdad? Que tenían que ser con Dios mismo. Entonces, estas palabras, hermanos, cuando le vieron, realmente reconocieron que era Jesucristo quien estaba allí, ¿verdad? En ese lugar, porque cuando partió el pan, ellos comieron con él, conocieron sus manos, conocieron sus ojos, su rostro, sabían que es Jesucristo. Entonces, en nuestro cuerpo, cuando sea transformado, vamos a ser nosotros, pero con un cuerpo vivificado en el Espíritu. ¿Sí? ¿Cómo va a ser, hermanos? Nos vamos a reconocer. El día que Cristo venga, si no hemos muerto, ¿verdad? Vamos a ser transformados. Y vas a poder cruzar paredes. ¿Verdad? Así está en la palabra de Dios. Si Cristo lo hizo, también nosotros. Dice, bueno, siguiente verso. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Vienen a vuestro corazón pensamientos, mirad pues mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Va a ser glorioso ese día, hermanos.
Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo y no lo creían. Y estaban maravillados y les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él le tomó, comió delante de él. Pero todas estas cosas vamos a poder hacer. Día que Cristo venga y transforme. Y les dijo, estas son las palabras que os hablo, que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y ahí confirmó lo que por mucho tiempo, ¿verdad?, estuvo mencionando. ¿Sí? Entonces, la resurrección es real, pero no con el mismo, o sea, físicamente, hermanos, vamos a parecernos, no vamos a cambiar en nada. O sea, únicamente lo que sí cambia es que vamos a tener un cuerpo vivificado, ya no va a ser mortal. En cambio, los testigos de Jehová piensan que van a tener el mismo cuerpo para la resurrección, un cuerpo mortal. Juan 20, 24 al 21. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Confirmación de que realmente él fue, ¿verdad? Entonces dijo Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muchos, aunque ven, vamos, está la escritura, sabemos lo que va a suceder, llegan momentos donde olvidan esa parte, pero hermanos, no tenemos que dar cavidad a ningún titubeo, ¿verdad? Ningún pensamiento que vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué les digo, hermanos? Porque estos tiempos son tan peligrosos y tenemos que tener cuidado con esto. Los testigos de Jehová te van a traer su Biblia, te lo van a mostrar bíblicamente. Ellos tienen la razón. Nosotros no estamos preparados para responder, hermanos, tal nos ve tan dura. Tengamos cuidado. No, ahí apunta en primera de Corintios 15, 44 al 45. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, hablando de Jesucristo. Ahí está la prueba. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿está? Es del cielo. Entonces el primer hombre, el primer Adán, es Adán, terrenal, ¿verdad? Ya no resucitó, se quedó en la tierra. Pero Jesucristo, el segundo Adán, el segundo hombre, ¿no?, es del cielo, es vivificado, es espíritu. Cosa que ellos dicen, ¿verdad? Jesucristo no es el segundo Adán. Pero aquí la palabra de Dios me confirma una vez más. Último punto, doctrina errónea sobre la inmortalidad o la vida. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, aquí ya les mencioné un poquito de lo que ellos piensan que va a ser la vida futura, eh,
o la vida eterna. ¿Sí? Ellos piensan que va a ser aquí en la tierra. Van a resucitar para vida aquí en la tierra. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Eclesiastés 3, 19 al 22. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, que el espíritu del animal desciende abajo en la tierra? Así pues, he visto que no hay cosas mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque es su parte, porque quién le llevará para que vea lo que ha de ser puesto de él. Y lo que nos enseña también acá, hermanos, que hoy en día está en debate. Los que estudiaron, bueno, estuvieron cuando el pastor Chuy predicó, ¿verdad? Este, no meternos en discusiones necias que no tienen ningún propósito, ¿verdad? De pelear que si los animales, ¿verdad? Van al cielo o no van al cielo, si tienen vida futura o no tienen vida futura. En cuanto al hombre, sabemos que hay una vida eterna para el hombre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ponernos a discutir con ellos? Oramos, Señor, recalco una vez más, oramos al Señor, pedimos dirección, les decimos, les compartimos con amor lo que dice la palabra de Dios acerca de la vida eterna, así como existe vida eterna, de condenación eterna, ¿no? Entonces se los mencionamos, sin discusión, sin exaltación, sin decir, ¿verdad? No, alteremos, ¿verdad? Discutiendo esto, sino que plasmamos la verdad, lo toman o lo dejan. El Señor se encarga de hacer todo lo demás, ¿no? El hecho de que nosotros no nos pongamos a discutir cosas innecesarias, en discusiones necias, no quiere decir que yo no le voy a decir, ¿verdad? Tengo que hablarles de la palabra de Dios, pero con amor y con respeto. ¿Sí? Y Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, pero ya está la clave. No pertenecemos a esta tierra, ¿sí? Bueno, el cuerpo terrenal, sí, pero nuestro espíritu vuelve a Dios. Pero ese cuerpo mortal se va a quedar aquí. Pero desde Cristo, cuando Cristo venga, si no hemos muerto, vamos a ser transformados. Pero si ya hemos muerto, vamos a ser resucitados y vivificados en el Espíritu. ¿Sí? Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hablando un poco con respecto al juicio, al castigo eterno. Para ellos no existe porque según ellos, ¿cómo puede haber un Dios llamándose amor, ¿verdad? Y enviando a las personas al infierno? No es congruente según ellos. Pero Dios es amor, pero es fuego consumo. Da el pago al que no fue obediente, al que no recibió, ¿verdad? A Jesucristo, pero también vida eterna para aquellos que se mantuvieron viviendo, buscando, ¿verdad? Que los recibieron a Cristo en su corazón. Y está también la clave, ¿verdad? La base bíblica. De tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y con respecto a los católicos, ¿verdad? No hay intermediarios, no hay purgatorio. Después de nuestra muerte viene el juicio. Lucas 16, 19 al 31.
Había un hombre, y aquí con referente, hablando de un poco acerca del infierno, porque ellos dicen que no existe. Pero si la Biblia me habla de este lugar, y no solamente aquí en Lucas, sino que también en Apocalipsis y en otros libros de la Biblia me habla de este lugar eterno, ¿verdad? De este lugar donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué no le voy a creer si me lo está diciendo una y otra vez y no solo en un lugar? Cuando algo, ¿verdad?, no es repetitivo, quizás tú pienses, voy a investigar más en la Biblia. Pero cuando la Biblia me habla más de una vez, es porque es algo importante. Y si la Biblia me está hablando de un infierno en varias partes de la Biblia, es porque el Señor los dejó allí, porque es algo importante que conozcamos en nuestra vida cristiana. Lucas 16, 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y a cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y murió también el rico y fue sepultado. Y el Hades y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Esto hace referencia de que ese lugar, ¿verdad?, estaba caliente. ¿Cómo se produce la sed? Cuando un lugar es sofocante, está caliente. Ahí es cuando tú dices, necesito agua, ¿verdad? Y dice acá: y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y las también males, pero ahora estés consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y nosotros, de manera, ¿verdad?, que y vosotros, dice, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, y ahí le da una lista, ¿verdad?, de cosas, ¿verdad?, le pide a estos hombres que hicieran para que sus hijos no llegaran a este lugar. Y muchos toman, bueno, estos testigos de Jehová toman esta base bíblica para decir que solamente fue un ejemplo, así como la parábola. Las parábolas que presenta la Biblia es de la misma manera, es un ejemplo, una enseñanza que tomó Jesucristo para mostrarle a los hombres, ¿verdad?, cómo deben ser en la tierra con los pobres. Pero la Biblia me habla, ¿verdad?, no solamente por esta cita bíblica, sino que me lleva a otros libros de la Biblia y me habla de este lugar de tormento. Entonces, si fuera uno solo, ¿verdad?, ahí sería posiblemente. Pero aquí me enseña, no solo una vez, sino varias veces, me habla de este castigo eterno. Ya entrando al tema de infierno, ya tocamos esos puntos. Bueno, según ellos, tienen 4 razones para decir que no puede ser cierto, ¿verdad?, que exista el infierno. Número 1, según ellos, porque es completamente inestructurado. O sea, dicen que no está escrito así tal cual en la Biblia, y sí está. Allí está en la Biblia. 2, dicen que es irracional. 3, dicen que es contraria al amor de Dios. Les decía, ¿verdad? No puede ser un Dios de amor y luego también alguien ponga un castigo eterno para los que aman, pero es fuego consumidor. 4, dicen que es repugnante a la justicia. Es justo, no es justo. Para el hombre nunca va a ser justo, ¿verdad? Pero hay un juicio, hay un juicio. Bueno, vamos a lo que dice la palabra de Dios.
Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no lo pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, hasta el día de hoy, hermanos, para ellos es una locura. Para ellos eh, es difícil de creer. ¿No? La palabra de Dios nos lo muestra, nos lo enseña una y otra vez. Juan 4:7 al. Primera de Juan 4:7 al. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es amor. Y hasta allí, ¿verdad? Entendemos que Dios es amor. Pero me enseña también que Dios es un Dios que disciplina, ¿no? Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. ¿Está? Un ejemplo más. ¿Está? Va a obrar en justicia. Cuando hablo de justicia, hermanos, le va a dar el pago allí en el juicio al que se lo merece. Lo que le corresponde, eso le. Y de este juicio está hablando la palabra de Dios. No en comparar si Dios o no es un Dios de amor, es amor. Y por ese amor, hermanos, va a ser justo. Va a ser justo con el impío, con el que sirvió, con el que amó, ¿verdad? Y le va a dar la paga a aquel que también no lo hizo. Salmo 75, más Dios es el juez, y este unía y aquel unía. Salmo 82:8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las. Él va a juzgar como bien pecado. Y aquí solo un ejemplo, ¿no? Infierno, del griego de Gena, valle de no. Y ahí, hermanos, como de tarea, solo investiguen cuál es el valle de Gena. Se van a dar cuenta cómo es este lugar. Lucas 16. Y en el ave alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. O sea, ya lo leí. Hebreos 10:26-32. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio, otra vez, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, la palabra de Dios en nuestro caso, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y nuevamente, dentro de esto, hermanos, me está hablando de un lugar de tormento, en un lugar, ¿verdad?, de hervor, de fuego. Cuando mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inundada la sangre del pacto, en la cual santificó e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, y horrenda cosa es caer en manos de Dios. Imagínense, ¿no? Todos aquellos que pisotean al Hijo,
que le quitan valor al Hijo, que le quitan el valor a la obra de Jesucristo, horrenda cosa es caer en manos de Dios. Pero esta cita es para alertar, ¿sabes? Para alertarlos. Mira cuál es el castigo para aquellos que pisotearan, para aquellos que hablan mal del Hijo, para aquellos que hablan mal de Cristo y lo hacen a un lado, ¿verdad? Le quitan el valor a su obra. Dice el verso, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis con gran combate de padecer. Bueno, aquí terminamos con respecto al infierno, a la vida futura y con respecto a la salvación. Como ellos tienen este pensamiento erróneo con respecto a estos puntos. Bueno, haciendo un poco de, de memoria con respecto a la Trinidad. Los testigos de Jehová dicen que no, para ellos existe uno solo. Por eso también los testigos de Jehová son conocidos como unitarios, ¿sí? Que solamente en Jehová. Niegan a Jesús, la obra de Jesús, niegan al Espíritu Santo, ¿no? Y afirman que la palabra Trinidad no existe en la Biblia tal cual. No, no existe, ¿verdad? Pero nos habla de la pluralidad en la cual habla Jesucristo, bueno, habla Dios, Cristo, el Espíritu Santo en Génesis, ¿sí? Bueno, también nos enseña, ¿verdad? Que con respecto a Jesús, ¿verdad? Quitan todo el valor, incluso su deidad, ¿sí? Entonces, según ellos, no es un ser realmente como es un ser creado común como nosotros, ¿no? Profeta, es uno más, con mucha sabiduría. Para ellos así es Jesús. Pero la palabra de Dios no describe, ¿verdad? Que Él es el verbo hecho carne, es Dios mismo. Y también hablan con respecto al Espíritu Santo como si fuera, ¿verdad?, una fuerza activa, ¿no? No, no tiene ningún sentimiento, ¿no? Pero la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo siente, dirige, tiene la capacidad de hacer, pues, estas cosas. Nos dirige, nos enseña, nos muestra su amor, nos, nos abraza en un momento complicado. Y también ellos hablan de la salvación, como bien vimos, ¿verdad? Que es por obra. No eh, tienen que hacer tanto, tienen que caminar tanto, hacer tanto, ser leal, congregación, para poder ganarse la vida eterna. Y ya vimos que no, ¿verdad? El infierno para ellos, algo no existe, ¿no? Pero la palabra de Dios me enseña una vez más, una y otra vez que sí existe, ¿verdad? Y con respecto a la Biblia, recuerden que ellos tienen su máxima autoridad como su rey. No, no tienen otra autoridad suprema que esos, sus libros, sus revistas. Eh, bueno, hasta aquí vamos a dejar el tema de los testigos de Jehová y primeramente Dios, la próxima clase iniciamos con el tema de los mensajes. Bueno, no hay preguntas, hermanos. Pues aquí terminamos la lección número 8. Pues de mi parte es todo, hermanos. Muchas gracias. Vayan avanzando con su libro. Recuerden, estoy dando. eh, y pues, primeramente Dios, nos vemos el lunes. Dios les bendiga y Dios les guarde también. Les ayude en esta semana que estamos
Buenas noches y nos vemos.